Saludos. Voy a hacer este video con la intención de explicar cómo importar una base de datos de Access, una base de datos de Access, cómo importarla a Excel. Bueno, lo primero es que nos vamos a venir a datos. En la ficha datos, entonces tenemos un grupo de herramientas de datos propiamente. En ese caso, vamos a venir al grupo de herramientas que se llama obtener y transformar. Y ahí vamos a darle clic al botón que dice obtener datos externos. De antemano, por supuesto, deberíamos saber dónde tenemos nuestra base de datos de Access guardada. En ese sentido, nosotros tenemos otras formas de obtener datos. Puede ser desde la web, desde un archivo de texto, desde otra fuente o conectarla directamente con un gestor de base de datos. En el caso de esta opción que dice conexiones existentes, es que ya yo he hecho conexiones y quiero entonces traer algún reporte con esas conexiones que he hecho. Puedo traerlo, repito, desde otras fuentes, desde un gestor de base de datos, pero en este caso vamos a utilizar esta opción que se acomoda más a nuestro contexto que dice desde Access. Damos un clic a desde Access y vamos a encontrar entonces donde nosotros tenemos nuestra base de datos. En mi caso la tengo dentro de una carpeta que se llama Excel avanzado y la tengo en el módulo 6 y dice así, base de datos salario. Doy un clic, le doy a abrir e inmediatamente me aparece este asistente para yo elegir cómo yo deseo ver esos datos que estoy importando a Excel. Bueno, si lo deseo ver como una tabla, como un informe de tabla dinámica, como un gráfico dinámico y crear únicamente la conexión, como le había dicho anterior, si tengo esa conexión, entonces eh, hecha ya, entonces puedo pedirla desde este botón. Bueno, en esa opción, entonces, nosotros vamos a usar las tres primeras y vamos a escoger primero que me lo traiga como una tabla. Entonces, lo voy simplemente a elegir el lugar. Pudiera ser una hoja nueva acá, pero en este caso voy a dejarlo ahí. Le voy a dar a aceptar y simplemente tendríamos entonces aquí la tabla. Y bueno, ya con esa tabla de datos, nosotros pudiéramos pues trabajar ya de manera normal nuestros datos en Excel. Bueno, en ese sentido, vamos a mirar eh, las otras dos opciones que les comenté para ver cómo podemos ver de otra forma los datos. Entonces voy a tener una hoja nueva, voy a venir a datos, a obtener datos externos desde Access y aquí igual voy a buscar mi base de datos. Le voy a dar a abrir y ahora voy a obtener no la tabla, sino un informe de tabla dinámica y la voy a tener, por supuesto, acá en esta misma hoja. Bueno, entonces quiero tener una tabla dinámica, por ejemplo, que me diga la cantidad de personas por facultad. Entonces voy a traer facultad a fila y quiero saber cuántas personas trabajan en cada facultad. Entonces voy a traer a nombre a valores. Y ahí entonces tengo el total de empleados que tiene la empresa. Y entonces tengo aquí el total general, por supuesto, debajo y tengo entonces el total por facultad. Bueno, eso es el ejemplo de tabla dinámica. Vamos a tener otra hoja y vamos a traerlo ahora para hacer un gráfico dinámico directamente desde nuestra base de datos. Es importante decir entonces que esa tabla dinámica que hemos creado mantiene una relación con la base de datos de Access. En este caso, que bien pudo haber sido cualquier otro gestor de base de datos.
Muy bien. Entonces, tengo una hoja para esto. Voy a hacer, repito, un gráfico dinámico. Voy a venir a datos. Voy a venir a obtener datos externos desde Access. Voy entonces a buscar igual mi archivo de base de datos. Voy a darle a tabla. Bueno, a tabla no, tabla fue la primera opción. Voy a escoger la opción que dice gráfico dinámico. Y de igual manera, voy a hacer un gráfico dinámico que me dé los salarios, la suma de salarios en este caso, y lo voy a hacer por seccional. Bien, entonces ahí creado conexiones a la base de datos que tengo en el escritorio, en la carpeta llamada Excel avanzado, en la subcarpeta llamada módulo 6. Entonces, hemos hecho en este video simplemente un archivo de Excel, lo estamos pues conectando con una base de datos creada en Access. Primero traímos una tabla, luego traímos el informe de tabla dinámica y finalmente entonces traímos un gráfico dinámico. Espero que con este video entonces puedan avanzar con lo que se les esté solicitando.